Libro noveno. ¿A dónde van? 1. Jean Valjean. Aquel mismo día, hacia las 4 de la tarde, Jean Valjean estaba sentado solo en uno de los declives más solitarios del campo de Marte. Ya fuese por prudencia, ya por afán de recogimiento, deseo que sigue a los cambios insensibles de costumbres que se introducen poco a poco en todas las existencias. Ahora salía poco con Cosette. Llevaba su chaqueta de obrero y un pantalón gris. La ancha visera de su gorro le ocultaba el rostro. Estaba ahora tranquilo y feliz respecto de Cosette. Lo que le había asustado y turbado durante algún tiempo se había disipado. Pero desde hacía 1 o 2 semanas le perseguía una ansiedad de otra naturaleza. Un día, paseándose por el boulevard, había visto a Thénardier. Gracias a su disfraz, Thénardier no le había reconocido. Pero desde entonces, Jean Valjean le había vuelto a ver varias veces, y ahora tenía la certeza de que Thénardier merodeaba por su barrio. Aquello había bastado para hacerle tomar una decisión. Estando allí Thénardier, estaban presentes todos los peligros a un tiempo. Además, París no se hallaba tranquilo. Las agitaciones políticas ofrecían el inconveniente, para todo el que tuviera que ocultar algo en su vida, que la policía andaba inquieta y recelosa, y que tratando de encontrar a Pepin o a Morey podía muy bien descubrir a Jean Valjean. Todas estas cosas le inquietaban. Por último, un hecho inexplicable, que acababa de sorprenderle, y que le tenía aún impresionado, había aumentado su inquietud. Aquel mismo día se había levantado temprano, y se paseaba por el jardín, antes de que Cosette hubiera abierto su ventana, y había descubierto de repente esta línea grabada en la pared, probablemente con un clavo: calle de la Verrerie, 16. La escritura era muy reciente, las muescas estaban blancas en la antigua argamasa ennegrecida, y una mata de ortigas que había al pie de la pared estaba cubierta de polvillo y yeso. Aquello había sido escrito probablemente durante la noche. Pero, ¿qué era? ¿Una dirección? ¿Una señal para alguien? ¿Una advertencia para él? En cualquier caso, resultaba evidente que el jardín había sido violado, y que había penetrado algún desconocido. Entonces recordó los incomprensibles incidentes que habían alarmado ya a la casa, meditó sobre aquel letrero, y se guardó muy bien de hablar de él a Cosette, por miedo a asustarla. Una vez considerado y medido todo aquello, se había decidido a abandonar París, e incluso Francia, y pasar a Inglaterra. Había prevenido a Cosette. Antes de 8 días quería partir. Estaba sentado en la cuestecilla del campo de Marte, dando vueltas en su cerebro a toda clase de pensamientos: Thénardier, la policía, el viaje, la extraña línea escrita en la pared y la dificultad de procurarse un pasaporte. En medio de estos pensamientos, se fijó en una sombra que el sol proyectaba, sin duda de alguien que acababa de detenerse sobre la cresta de la cuestecilla, inmediatamente detrás de él. Iba a volverse cuando un papel doblado en 4 cayó sobre sus rodillas, como si una mano lo hubiese dejado caer sobre su cabeza. Cogió el papel, lo desdobló, y leyó esta palabra, escrita en gruesos caracteres con lápiz: mudaos. Jean Valjean se levantó vivamente, pero no había nadie en la cuesta. Miró por todas partes, y descubrió un ser más grande que un niño, pero más pequeño que un hombre, vestido con blusa gris y pantalones de pana de color polvo, que saltaba el parapeto y desaparecía en el foso del campo de Marte. Jean Valjean se volvió enseguida a su casa, pensativo. Libro noveno. ¿A dónde van? 2. Marius. Marius había salido desolado de casa del señor Gillenormand. Había entrado allí con una esperanza muy pequeña y salía con una inmensa desesperación. Por lo demás, y los que han observado el corazón humano lo comprenderán, el lancero, el oficial, el bobo, el primo Théodule, no había dejado sombra alguna en su espíritu. Ni la más pequeña nube.
el poeta dramático podría aparentemente esperar algunas complicaciones de esta revelación hecha a quemarropa por el abuelo al nieto. Pero lo que el drama ganaría, lo perdería la verdad. Marius se hallaba en la edad en que no se cree nada malo. Después viene la edad en que se cree todo. Las sospechas no son otra cosa que arrugas, y la primera juventud no las tiene. Lo que trastorna a Telo, resbala sobre Cándido. Sospechar de Cosette. Antes hubiera cometido Marius 1000 crímenes. Se puso a andar por las calles, recurso de todos los que sufren. No pensó en nada que pudiese acordarse. A las 2 de la madrugada, regresó a casa de Courfeyrac y se echó vestido en su colchón. El sol estaba ya alto cuando se durmió con ese terrible sueño pesado que deja ir y venir las ideas en el cerebro. Cuando se despertó vio de pie, con el sombrero puesto, preparados para salir y muy afanosos, a Courfeyrac, Enjolras, Feuilly y Combeferre. Courfeyrac le dijo: «¿Vienes al entierro del general Lamarque?» Les pareció que Courfeyrac hablaba en chino. Salió algún tiempo después de ellos. Puso en su bolsillo las pistolas que Javert le había confiado cuando la aventura del 3 de febrero, y que habían quedado en su poder. Esas pistolas estaban aún cargadas. Sería difícil decir qué pensamiento sombrío tenía en la mente al llevárselas. Durante todo el día estuvo vagando sin saber por dónde iba. Llovía a intervalos, pero él no se daba cuenta. Para comer compró un bollo de un sueldo en un puesto de pan, lo guardó en su bolsillo y se olvidó. Parece también que se bañó en el Sena, sin saber lo que hacía. Hay momentos en que se tiene un horno bajo el cráneo, y Marius estaba en uno de esos instantes. Ya no esperaba nada, ya no temía nada. Esperaba la noche con impaciencia febril, no tenía más que una idea clara, que a las 9 vería a Cosette. Esta última dicha era todo su porvenir. Después solo le quedaba la sombra. A intervalos, paseando por los bulevares más desiertos, le parecía oír en París ruidos extraños, y saliendo de su meditación, se decía: ¿es que pelean? Al caer la noche, a las 9 en punto, tal como había prometido a Cosette, estaba en la calle Plumet. Cuando se aproximó a la verja, lo olvidó todo. Hacía 48 horas que no había visto a Cosette. Iba a verla y todas las demás ideas se borraron, y solo sintió una profunda alegría. Esos minutos en que se viven siglos tienen en sí una cosa soberana y admirable, llenan por completo el corazón. Marius abrió la verja y se precipitó al jardín. Cosette no estaba en el sitio donde le esperaba siempre. Atravesó la espesura y llegó a la rinconada cerca de la escalinata. «Me espera allí», se dijo. Cosette no estaba. Alzó los ojos y vio que los postigos de la ventana estaban cerrados. Dio la vuelta al jardín y vio que estaba desierto. Entonces volvió a la casa, y loco de amor, extraviado, asustado, exasperado de dolor y de inquietud, como un amo que entra en su casa a mala hora, llamó a la ventana. Llamó y volvió a llamar, expuesto a ver abrirse la ventana y asomar por ella la sombría cabeza del padre y oír que le preguntaba: «¿Qué queréis?». Esto no era nada al lado de lo que sospechaba. Cuando hubo llamado, alzó la voz y llamó a Cosette. Cosette gritó. Cosette repitió imperiosamente. Nadie respondió. Todo había acabado. No había nadie en el jardín, nadie en la casa. Marius fijó sus ojos desesperados en aquella casa lúgubre, tan negra, tan silenciosa y tan vacía como una tumba. Miró el banco de piedra donde había pasado horas tan adorables cerca de Cosette. Entonces se sentó sobre los peldaños de la escalinata, con el corazón lleno de dulzura y resolución, bendijo su amor en el fondo de su pensamiento y se dijo que puesto que Cosette había partido, ya no le quedaba más que morir. De repente, oyó una voz que parecía venir de la calle, y que gritaba entre los árboles. «Señor Marius». Se levantó. «¿Qué?», dijo. «Señor Marius, ¿estáis ahí?». «Sí». «Señor Marius», continuó la voz, «vuestros amigos os esperan en la calle Chanvrerie».
aquella voz no le resultaba desconocida por completo. Se parecía a la voz tomada y ruda de Eponine. Marius corrió a la verja, apartó el barrote móvil, pasó la cabeza y vio una figura, que le pareció la de un joven, desaparecer corriendo en la oscuridad. Libro noveno. ¿A dónde van? 3. El señor Mabeuf. La bolsa de Jean Valjean había sido inútil al señor Mabeuf, porque éste, en su venerable austeridad infantil, no había aceptado el regalo de los astros. No había admitido que una estrella pudiese convertirse en luises de oro. No había adivinado que lo que le caía del cielo procedía de Gavroche. Había llevado la bolsa al comisario de policía del barrio, como objeto perdido puesto por el que lo había hallado, a disposición del que lo reclamase. La bolsa, en efecto, se perdió. No hay que decir que nadie la reclamó, sin que socorriera al señor Mabeuf. Por lo demás, el señor Mabeuf continuaba viniendo a menos. Las experiencias con el añil no habían dado mejor resultado en el jardín botánico que en su jardín de Austerlitz. El año anterior, debía el salario a su ama, y ahora debía, como hemos visto, el alquiler de la casa. El Monte de Piedad, después de transcurridos 13 meses, había vendido las planchas de su Flora, y algún calderero había hecho de ellas cacerolas. Perdidas, pues, sus planchas, y no pudiendo completar los ejemplares descabalados de su Flora que poseía aún, había cedido a bajo precio a un librero anticuario planchas y texto. Nada le quedó de la obra de toda su vida. Empezó a comerse el dinero de estos ejemplares. Cuando vio que aquel miserable recurso se agotaba, renunció a su jardín y lo dejó sin cultivo. Antes, mucho tiempo antes, había renunciado a los 2 huevos y al pedazo de buey que comía de vez en cuando. Cenaba con pan y patatas. Había vendido sus últimos muebles, luego todo lo que tenía de repuesto en materia de ropa de cama, vestidos, mantas, después sus herbarios y sus estampas. Pero tenía sus libros más preciosos, entre los cuales había varios muy raros, como los cuadros históricos de la Biblia, edición de 1560, la Concordancia de las Biblias, de Pierre de Besse, las Margaritas de la Margarita, de Jean de la Haye, con dedicatoria a la reina de Navarra, el libro del cargo y la dignidad de embajador, por el señor de Villers-Otman, un Florilegium Rainicum de 1644, un tíbulo del año 1657, con esta espléndida inscripción, Venetis, in aedibus Manutianis. Y un Diógenes Laercio, impreso en Lyon en 1644, en el que se encontraban las famosas variantes del manuscrito 411, siglo XIII, del Vaticano, y las de los 2 manuscritos de Venecia, 393 y 394, tan fructuosamente consultados por Henri Estienne, y todos los pasajes en dialecto dórico que no se encuentran más que en el célebre manuscrito del siglo XII de la Biblioteca de Nápoles. El señor Mabeuf no encendía nunca fuego en la habitación, y se acostaba con el día para no encender la luz. Parecía que no tuviese vecinos, porque evitaban su encuentro cuando salían. Él se daba cuenta. La miseria de un niño interesa a una madre. La miseria de un joven interesa a una joven, la miseria de un anciano no le importa a nadie. De todas las miserias es la más fría. Sin embargo, Mabeuf no había perdido por completo su serenidad de niño. Sus ojos adquirían cierta vivacidad cuando se fijaban en los libros, y sonreía cuando contemplaba el Diógenes Laercio, que era un ejemplar único. Su armario de vidriera era el único mueble que había conservado, aparte de lo indispensable. Un día, la señora Plutarco le dijo: «No tengo con qué comprar la cena». Lo que ella llamaba cena era un pan y 4 o 5 patatas. «Fiado», dijo el señor Mabeuf. «Ya sabéis bien que me lo niegan». El señor Mabeuf abrió su biblioteca, contempló largo tiempo sus libros, uno tras otro, como un padre obligado a diezmar a sus hijos los contemplaría antes de escoger, luego tomó vivamente uno de ellos, lo puso bajo el brazo y salió. Regresó al cabo de 2 horas, sin nada debajo del brazo,
y dejó 30 sueldos encima de la mesa, diciendo: «Traeréis para comer». A partir de aquel instante, la señora Plutarco vio cubrirse el cándido semblante del señor Mabeuf con un velo sombrío. El día siguiente, el otro, y todos los demás días, fue preciso hacer lo mismo. El señor Mabeuf salía con un libro y regresaba con una moneda de plata. Como los libreros chalanes le veían obligado a vender, le compraban por 20 sueldos los libros, que le habían costado 20 francos. Algunas veces comprados a los mismos libreros. Tomo a tomo, desaparecía su biblioteca. En algunos instantes se decía: «Sin embargo, tengo 80 años», como si tuviese alguna esperanza de llegar antes al fin de sus días que al fin de sus libros. Su tristeza iba en aumento. Pero una vez tuvo una alegría. Salió con un Robert Estienne, que vendió en 35 sueldos en el muelle Malaquais, y regresó con un Alde, que había comprado por 40 sueldos en la calle Grés. «Debo 5 sueldos», decía radiante a la señora Plutarco. Aquel día no comieron. Era de la Sociedad de Horticultura, donde se sabía de su pobreza. El presidente de esta sociedad le fue a ver, le prometió hablar de él al ministro de Agricultura y Comercio, y lo hizo. «¿Cómo?», exclamó el ministro. «Ya lo creo. Un docto anciano. Un botánico. Un hombre inofensivo. Es preciso hacer algo por él». Al día siguiente, el señor Mabeuf recibió una invitación para comer en casa del señor ministro. Enseñó la carta, temblando de alegría, a la señora Plutarco. «Estamos salvados», exclamó. El día fijado, fue a casa del ministro. Observó que su corbata arrugada, su vieja chaqueta y sus zapatos abrillantados con huevo asombraban a los ujieres. Nadie le habló, ni tan siquiera el ministro. Hacia las 10 de la noche, como estaba todavía esperando que le dijeran una palabra, oyó a la mujer del ministro, hermosa dama descotada a quien él no se había atrevido a acercarse, que preguntaba: «¿Quién es ese caballero anciano?». Volvió a su casa a pie, a medianoche, con una fuerte lluvia. Había vendido un Elzevir para pagar el coche al ir. Todas las noches, antes de acostarse, tenía la costumbre de leer algunas páginas de su Diógenes Laercio. Sabía bastante griego para gozar de las particularidades del texto que poseía. Ya no tenía otra alegría. Transcurrieron algunas semanas. De repente la señora Plutarco cayó enferma. Es algo muy triste no tener con qué comprar pan en casa del panadero, ni tener con qué comprar drogas en casa del boticario. Una noche, el médico había recetado una poción muy cara. Además, la enferma se agravaba, y necesitaba una persona que la cuidara. El señor Mabeuf abrió la biblioteca, pero ya no había nada en ella. El último volumen había sido vendido. No le quedaba más que el Diógenes Laercio. Puso el ejemplar único bajo su brazo y salió. Era el 4 de junio de 1832. Fue a la puerta Saint-Jacques, a casa del sucesor de Royol, y volvió con 100 francos. Dejó la pila de Napoleones sobre la mesita de noche de la vieja sirvienta y volvió a su habitación sin decir una palabra. Al día siguiente, desde que amaneció, se sentó en el guardacantón que había en el jardín, y pudo vérsele por encima del seto toda la mañana inmóvil, con la frente baja, la mirada fija en los parterres marchitos. Llovía a intervalos, pero el viejo no lo notaba. A mediodía estalló en París un ruido extraordinario. Parecían tiros de fusil y clamores populares. Mabeuf levantó la cabeza. Observó un jardinero que pasaba y le preguntó: «¿Qué sucede?». El jardinero, con su azadón al hombro, respondió con el acento más tranquilo: «Una revuelta». «¿Cómo? ¿Una revuelta?». «Sí, están combatiendo». «¿Por qué combaten?». «Ah, diablo», exclamó el jardinero. «¿Dónde?», preguntó el señor Mabeuf. «En el arsenal». Mabeuf regresó a su casa, cogió su sombrero, buscó maquinalmente un libro para ponérselo debajo del brazo, y al no encontrarlo, se dijo: «Ah, es verdad,
y se marchó con aire extraviado.